Y tenemos a esta hora, a las 6:16 en la noche, un invitado muy especial. Es empresario, es abogado, muy reconocido, porque además tiene un bufete de abogados muy acreditado en lo que respecta al área laboral. Y queremos hablar con él de un importante evento que está preparado para este 21 de abril, es decir, domingo 21 de abril, pero también queremos hablar sobre un proyecto de ley que hace su tránsito a través del Congreso de la República y que despierta gran polémica en el país y gran inquietud por parte de muchos sectores, la reforma pensional. Es el abogado y empresario Charles Chapman López, quien nos acompaña a esta hora en vivo en Contacto Radio. Abogado Chapman, tenga usted muy buenas noches. Qué bueno tenerlo aquí. Bienvenido a Contacto Radio. Oh, un saludo especial a ustedes, Jean-Pierre, Harold, un abrazo fuerte, realmente muy complacido de estar en su programa. Oiga, bienvenido. Empecemos por el primer punto. Lo que usted ha considerado y lo que un grupo importante de ciudadanos ha considerado como una amenaza para la democracia, para la estabilidad democrática de un país que desde mediados del siglo pasado pues no tiene un gobierno de facto. La democracia colombiana ha sido considerada una de las más estables de América Latina. Sin embargo, hay una propuesta del presidente Petro que no ha sido muy clara y que cada vez se convierte en una propuesta más difusa, en una propuesta más ambigua sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Un grupo de ciudadanos del país ha considerado que esta propuesta atenta contra la estabilidad democrática y está invitando a una movilización este 21 de abril, domingo. ¿Por qué esta movilización? Cuéntenos detalles de la misma, abogado Charles Chapman. Sí, no, Jean-Pierre, muy claro en tu pregunta. No, mire, hoy el país está desbaratándose. O sea, yo creo que es inobjetable, se siente, las cifras solas lo demuestran. Yo voy a responder tu pregunta dividiendo dos temas, lo económico y las instituciones. Comencemos por las instituciones, que es lo que me preguntan, me preguntan del tema democrático. Miren, Petro dice, el mejor sistema electoral, ¿cuál es? Para él, el de Venezuela más que el de Colombia. Y ahí te muestra las cartas, te dice para dónde va. ¿Vieron el tarjetón de Venezuela? ¿Cuántas veces estaba Maduro? Como 50. Cambio a otras personas no les permite aspirar porque sabe que es la manera de ganar las elecciones. Entonces, primera alarma. Segunda alarma más grave todavía. Nos dice este fin de semana que la Constitución, norma de normas, lo más suprema, la Carta Magna, normas que traen principios básicos, no son leyes que son excesivamente formales, principios básicos para que los derechos se puedan ejercer. Nos dice que no importan las formas de la Constitución. ¿Qué es eso? El derecho de elegir o ser elegido. Las reglas básicas. Sin esas reglas no hay democracia. Sin esas reglas no hay procesos electorales que se puedan hacer, porque eso es lo que inspira posteriormente la ley. Entonces, dime si ya no te está mostrando el camino para dónde va. Avala el sistema. Entonces, definitivamente hoy las instituciones y la democracia están en riesgo. Ojo, no lo digo yo, lo está diciendo toda Colombia. Miren, llamado el presidente del Congreso. ¿Por qué un presidente del Congreso en una plenaria dijo que es que si le gustaban las armas o las culatas y las cosas? Germán Vargas la semana pasada, por un decreto quieren anticipar la Constitución. Entonces, amigo, las cartas están mostradas por él. ¿Para dónde va? Entonces, definitivamente la democracia está amenazada. Miren lo que él hace cuando no le gustan las cosas. Se cae la reforma a la salud y posteriormente viene y se toma Sanitas a la brava cuando los indicadores dicen que puede ser una entidad con fallas, pero no es la más mala, no es para llevar la liquidación. Nosotros en Barranquilla conocemos la clínica iberoamericana. Oye, cipote clínica. Los que van a esa clínica tienen que saber que hoy tienen amenazada su salud, porque eso ahorita se convertirá en el antiguo seguro social por estas amenazas.
Esto por comenzarte de las instituciones y de los políticos. Entonces, múltiples motivos. Ahorita sigo con los económicos y después con los que más me duelen, los de Barranquilla, porque, oye, oigan bien esto, Petro traicionó a los barranquilleros. Y ahorita les digo por qué. Sí, señor, vamos a entrar en materia también con eso, pero antes decirle que estas marchas del 21 a veces se están limitando con uno o dos temas, pero yo creo que hay una gran acumulación de razones para enviar un mensaje al gobierno. El país está herido de muerte, hay una criminalidad disparada en todo el país, inseguridad reinante, se salió de madre definitivamente de control el orden público, hay una impunidad reinante y además los indicadores van de cabeza, nos llevan hacia el abismo. Entonces yo creo que hay un cóctel peligroso en torno a lo que está haciendo y las decisiones y los malos mensajes que está enviando el gobierno. Así es, Arnold, y es que hay miles de razones y yo le digo a la gente, mire, primera cosa, no es una marcha política. Aquí defendemos los colores de Colombia, amarillo y sol rojo y rojo. Aquí cabe todo el mundo. Rudolf Gómez acaba de decir que se suma. Él votó por Petro. Alejandro Gaviria dijo que se suma. Era ministro. ¿Se dieron ya cuenta? Yo invito a la gente que se dé cuenta. Yo no voté por él, pero definitivamente los datos hablan por sí solos. Miren hoy, datos de hoy. San Andrés, la peor semana de la historia. Oye, la bandera de Petro no era el turismo, que con eso iba a reemplazar el petróleo y el carbón. Ni siquiera en sus banderas. Cifras de 2023. Imagínense que en Colombia se han duplicado los migrantes que salen de Colombia por el Darién a buscar futuro. Los más vulnerables. Muchos seguro votaron por Petro. Y eso va creciendo en la medida que el país no crece. Los más vulnerables, después los pobres, la clase media, como en la pandemia. Entre más vulnerable te va cogiendo. Eso es lo que está generando Petro poco a poco con estos indicadores. Crecimiento menos del 1%. Definitivamente, como lo dices tú, Arnold, demasiadas razones para marchar. De lo que sí no hay razón es para no ir este domingo. Todos tenemos que ir por este país que queremos tanto. Usted ha dicho algo muy importante y es que en su convocatoria y en los comunicados que nos han llegado de esta convocatoria es que esto no es una convocatoria que tenga algún color político, que tenga algún sesgo ideológico. Esto es una marcha de la sensatez. Esto es una marcha de las personas que estamos realmente preocupados por el futuro de este país, por la cada vez más errática política del presidente Petro a nivel económico, a nivel social, porque entre otras cosas, ni siquiera hoy los pobres, a las personas que él prometió ayudar, están recibiendo los beneficios del gobierno nacional. Vemos que se creó, por ejemplo, el Ministerio de la Igualdad con un oneroso presupuesto a cargo, por supuesto, del bolsillo de los contribuyentes y la ejecución de ese ministerio es muy pobre, pero eso sí, hay más de 700 cargos con unos salarios muy altos que evidentemente demuestran que va a continuar la errática planificación de este gobierno. Pregunto yo, ¿dónde va a ser el punto de concentración de la marcha? Porque todos sabemos que a veces en el Caribe colombiano la gente es un poco escéptica a marchar, no porque quiera, sino porque tenemos un clima hostil, porque no podemos trasladarnos kilómetros, evidentemente por el mismo clima, por el calor, por el sol, por la humedad. ¿Qué están pensando los organizadores de esta marcha? Y aclárenos, ¿hay algún color político, algún partido político que esté apoyando la misma? Buenísima, buenísima tu pregunta, Jean-Pierre. Lo primero, aquí caemos todos. Es la marcha de Colombia. Los líderes son ustedes, los que nos están escuchando. Este no es una marcha de un líder y por eso me sumé yo como empresario, como del sector privado, por el dolor de lo que está pasando en Colombia. Segundo, lo decías. Miren, miren el caso de Petro. Los jóvenes, lo decías. Ustedes saben que la peor cifra de los ninis, es decir, jóvenes que no estudian ni trabajan, la tuvo este gobierno. Recientemente salió el domingo en El Tiempo. La peor cifra de jóvenes que no estudian ni trabajan. Y ellos eran los llamados. Hoy los jóvenes despertaron, la gente vulnerable despertó y por eso marcha en esta convocatoria
que es de todo. Pero los barranquilleros con más razón, Jean-Pierre, con más razón. Yo te decía al principio que él nos traicionó. Es que yo no voté por él, pero aquí en el Atlántico votó el 60 y pico%. La mayoría votó por él. Le tenía que tener compromiso con esos atlanticenses y tenía que responderles. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Problemas de energía. No va a las reuniones con los alcaldes y gobernador. Oye, él le toca solucionar, ese es un problema de hoy. En Bogotá, el señor quiere hacer un metro elevado cuando en Bogotá lo quieren, perdón, subterráneo, cuando en Bogotá lo quieren elevado porque es más económico y él dice que allá hay billones. Oiga, que nos regale un poquito esos billones para ver si solucionamos el problema de las tarifas. Fórmula 1, ni le paró bola. Panamericanos, nos fregó, se burló de nosotros, nos traicionó, nos está traicionando a la gente. ¿Qué da en el presupuesto para Atlántico? Nada. Por eso toda Barranquilla y el Atlántico, y ahí termino mi respuesta, debe ir a la 46,72. Al frente de la estatua del Joe Arroyo tenemos un recorrido corto, bajamos por la 72, que es arborizada, llegamos a la 54, emblemático Hotel del Prado, seguimos por la 54, donde hay los árboles, de alguna manera el clima es favorable, y terminamos en donde se une la carrera 54 con 58. Antes del Parque Fundadores está el denominado Parque Santander. Ahí está la estatua. Ahí vamos a tener una tarima para esperar a la gente y reunirnos. Ese es el recorrido, Jean-Pierre. Corto, pero tenemos que salir. Porque esta marcha se debe parecer a la que todos nos unimos contra la FARC. Cuando salió Colombia entera contra la FARC hace varios años, la FARC posteriormente dijo, miren, a mí lo que me convenció de hacer el proceso fue esa marcha. Nosotros nos dimos cuenta que realmente no nos podíamos tomar el poder. Nos dimos cuenta que la sociedad nos odiaba y reaccionamos. Hoy, ¿cuál es el objetivo? Uno puntual ahora. La reforma pensional está a punto de aprobarse. Hay que salir este domingo para que esos del Partido Liberal que hoy están cediendo ante las pretensiones de Petro digan, no, 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 yo no me meto con la sociedad. Salieron millones. Y yo no me meto con la sociedad y con esa reforma pensional. Primer objetivo concreto. Y el segundo, mandarle al mensaje a Petro que el pueblo respeta y quiere su constitución y quiere la democracia y no le va a entrar en el juego que él quiere. Doctor Charles, hay otro sector que se siente traicionado y nosotros lo atendemos en el día a día, que es el sector de los taxistas. Los taxistas son grandes oyentes nuestros en la mañana en el Radio Club del Taxista, y este gobierno les prometió una compensación por aquel tema de la disparada en el precio de la gasolina. Se habló como para calmar los ánimos en el momento, se tiró una cortina de humo de una famosa compensación que nunca llegó. Es otro sector de los traicionados, y recordemos que fue un sector que apoyó de principio a fin a Petro en su campaña política por la presidencia de la República. Totalmente, totalmente. Traicionado, no da de lo que le ha prometido al sector del transporte, del taxista, le está cumpliendo. Pero no solo, es que él, el juego de él es el método, perdónenme por lo coloquial, el método chuchuchú, como lo dijo él con la reforma salud. Exprime y acaba la reforma salud. Ojo, ya viene la educación, taxista, chuchuchú, educación. Está apretando. Miren, la Universidad del Rosario en Bogotá se quiebra. La Universidad del Norte intervenida. Hace poquito oí la CUT quejándose. No les pagan los ICETEX. Ya hoy los bancos no le quieren prestar la educación. Vean, próximamente oirán las quiebras de ellos, como hoy se sienten en la construcción. Pero no solamente es eso. Sector salud. Hoy, ¿quién le presta las IPS? Si tú eres médico o enfermero, te tienes que tener preocupado, porque lo que va a venir es una cantidad de liquidaciones de entidades, porque no les pagan, no les prestan. Eso es el chuchuchú con todo. Y de ahí, infortunadamente, ni los taxistas se han salvado con este señor. Bueno, abogado Chapman, hay un tema bien importante. Usted lo mencionó ahorita por encimita, pero quiero ahondar porque usted es un experto en la materia. La reforma pensional, es decir, el ahorro que todos los trabajadores de Colombia
empleados o independientes hemos venido haciendo, bien sea en el régimen de prima media, que es Colpensiones, o también en el régimen de ahorro individual, que son los fondos privados. El presidente Petro desde un primer momento ha venido haciendo coqueteos con el tema de utilizar esos ahorros como plata pública, porque dice él que pertenecen a un sistema público. Pero aquí estamos hablando del futuro, del plan de retiro de millones de colombianos. ¿Qué está poniendo en riesgo en realidad el presidente Petro con esta reforma pensional que hace su tránsito a través del Congreso de la República y que ayer tuvo un capítulo más, que fue el diálogo que sostuvieron 8 o 9 senadores del Partido Liberal, a los que ya parece que 9 que han atendido muy bien a nivel burocrático y que ya están comenzando a ceder frente a este tema, que no les importa venderse por burocracia, pero sacrificar el futuro de miles, de millones, diría, de colombianos. ¿Qué es lo perverso que trae consigo este texto de la reforma del gobierno nacional? Sí, no, perfecto, Jean-Pierre, qué buena pregunta, pero les digo, yo aquí me siento muy cómodo con ustedes son mis amigos, nada de abogado, ni tuteo total, soy para ustedes Charles, aquí estamos sí. como amigos. Cero acartonamiento. Sí, no, yo soy costeño y a mí me encanta el Caribe y a mí me gusta la cercanía, entonces tranquilo, Charles para todos ustedes. Sí, no, mira, hay cosas graves en esto, te voy a dar dos. La primera, ¿qué va a suceder con esos ahorros de los que hemos generado nosotros, los colombianos? ¿Los va a administrar o los va a manejar el sector público? Ya tú estás viendo cómo maneja este tipo las cosas. Tú lo decías ahorita, el Ministerio de Igualdad. Vienen elecciones, se lo van a fumar. ¿Y qué pasa cuando se fuman esos ahorros o cuando se van? ¿De dónde tienen que venir otra vez? Más reformas tributarias para pagarle, sobre todo agravado porque normalmente las pensiones las pagan las personas que cotizamos o los jóvenes le pagan a los que están pensionados. En Colombia, demográficamente, la gente, o sea, demográficamente ha bajado los nacimientos. Al bajar los nacimientos se genera un problema. ¿Quién va a pagar esa plata? ¿Dónde se va? Segundo, los fondos privados, con esos ahorros que hay hoy, financiaban, prestaban las platas a la micro, a la mediana, a la gran empresa, le prestaban recursos para financiarnos. Si esos recursos no van a estar para financiar al sector privado que genere progreso, sino que se va a gastar en gasto público que no va a generar progreso, ¿para dónde vamos? Nos van a ahogar, nos van a dejar de pensiones. Esto ya sucedió en Venezuela. Y recuérdense que los capitales se van, se aumenta la tasa de interés, el dólar comienza a subir. Estamos a punto de una catástrofe que pudiera generar este gobierno en este tema financiero. Sí, lo peor, Charles, es que se toma un argumento que parece noble, el de los 3 millones de viejitos, hay para tocar el corazón y la fibra de la gente, pero detrás de eso hay unos perversos objetivos, que es apoderarse de un gran botín de más de 450 billones de pesos ahorrados por colombianos que hemos trabajado fuerte, mientras otros holgazanes han desperdiciado sus años, su juventud, y eso no es culpa de los demás. Si se quiere una causa noble, hay que buscar de qué manera, con un subsidio o de qué manera se atiende a la población que lamentablemente se equivocó en la vida. Pero lo que no podemos permitir es que se toque la propiedad privada. Totalmente, totalmente, y sobre todo porque si tú te das cuenta, hoy hay auxilios al adulto mayor que se le reconocen. Uno pudiera, si en vez de crear el Ministerio de Igualdad, que están despilfarrando la plata, y pensar en metro subterráneo de la reforma tributaria y los millones que no ejecutan, cojanlo y démosle el auxilio a los pensionados, que a los que no se han pensionado, pero no esta plata que está ahorrada y que como tú muy bien lo dices, es un patrimonio para responder por nuestras pensiones. Hay recursos abogado Chapman, la gran esperanza que tiene el pueblo colombiano es que la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, sirvan de dique, de contención a algunas de las absurdas iniciativas del gobierno. De hecho, ya ha pasado, como por ejemplo con los decretos
de emergencia que adoptó el gobierno nacional para el caso específico del departamento de La Guajira. ¿Usted cree que estos altos tribunales servirán finalmente para cerrar el cerco en torno a la sensatez y a la estabilidad institucional del país? No, yo estoy convencido que sí, que lo van a hacer y lo están haciendo y lo van a hacer. Obviamente tenemos que ayudar, tenemos que respaldarlo. Miren lo que sucedió en la Corte Suprema de Justicia, ese tema de la protesta, que se les metieron prácticamente los secuestraron. Entonces, ellos se tienen que sentir respaldados por la ciudadanía para que se llenen de valor y sigan cumpliendo esos objetivos. Y eso también hace parte de la marcha, darle tranquilidad a las instituciones que estamos con ellos. Yo creo que lo van a hacer. Obviamente hay que ayudar, no todo se le puede dejar solamente a la Corte. El Congreso también tiene que ayudar y también tenemos que exigirle al Congreso, porque si se le deja una sola rama del poder, como tú lo decías, es una contención, algo de agua se filtra, algo pasa. En cambio, si se contiene en la sociedad, si se contiene en el Congreso, se contiene en la Corte, menos agua va a pasar. Bueno, ¿y cómo tratar el tema de este grupo de 9 descarados senadores del Partido Liberal que entraron a almorzar, a tomarse un café en la Casa de Nariño con el presidente Petro y salieron muertos de la risa, salieron prácticamente ya iniciando una luna de miel con el gobierno, salieron enmermelados? ¿Cómo desenmascararlos este domingo en medio de estas marchas? No, desafortunado. Primero que la sociedad o la opinión pública conozca quiénes son. Yo veo que están haciendo un buen ejercicio los medios donde muestran quiénes son los que están con el gobierno, quiénes son los que no están con el gobierno. Eso es importante y recordarlos como electores. Ellos dependen de los votos. Por mucha maquinaria que tengan, por mucha burocracia que tengan, ellos requieren del voto de la sociedad. Entonces hay que recordar quiénes son esas personas y saber que pues no hay que confiar el voto en ellos. Ese tema que algunas personas que votaron por el presidente Petro, esa excusa que esgrimen de que no lo han dejado gobernar, ¿usted cree que al presidente no lo han dejado gobernar? Dicen, no, pero es que todo el mundo le ha cerrado la puerta al gobierno nacional, o es que el gobierno nacional se ha cerrado la puerta él solo, o es que cada vez vemos a un Petro más atrincherado y más radical frente a el tema del manejo de las cosas del Estado. Jean-Pierre, un tipo que lleva más de 20 años en la política, que ha aspirado a la presidencia como 3 veces y que me diga que llega y no sabe gobernar o no lo han dejado gobernar, mejor no se hubiera lanzado. O sea, oye, él no sabía lo que iba, que no se hubiera lanzado. Un tipo que lleva más de 20 años en la política, que ha sido 3 veces candidato a la presidencia, alcalde de Bogotá, y que me diga que no debe gobernar, por favor. O sea, eso es hasta hablar mal de él. Yo creo que él es inteligente. Él sabe gobernar, lo que pasa es que lo hace muy mal. Bueno, pero los que lo acompañan en el gabinete, todos han llegado diciendo que el uno lo rajaron en matemática, que el otro es malo en inglés. Fíjense, son malos en todo. Es que yo alguna vez le preguntaba a un empresario muy bueno lo que tú dices. Una vez le preguntaba a una persona que era muy cerca, a un empresario muy importante, lo voy a decir, a Julio Mario Santo Domingo. La persona era muy cercana a Julio Mario Santo Domingo. Yo le decía, Julio Mario es muy inteligente, era muy inteligente, o sea, me daba curiosidad por todo lo que logró. Él duplicó, triplicó la plata de su papá. Y yo le preguntaba, y me decía, ese tipo se sabía rodear bien, buscaba a los más inteligentes, los más versados. Amigo, si tú te buscas a los mejores, tú llegas lejos. Por algo Jean-Pierre anda contigo y tú con él. Pero si usted busca otro socio, no llega a donde están. Entonces, yo voy a buscar, mi socio es un espectáculo. Yo tengo que buscar los mejores. Cuando tú buscas a los que no son mejores, ya sea porque eso a veces sucede. Yo en el ejercicio a veces uno veía personas que no buscaban a los mejores porque se sentían que los opacaban, porque se sentían que pronto no eran por inferioridad, complejos, pendejadas. Pero uno siempre en la vida, amigo, debe buscar a los mejores, las mejores socios, la mejor esposa, para que le vaya bien. Sí, sí, señor. Oiga, abogado Chapman, hay una preocupación entre las personas que están muy cerca de la centro derecha
y es que finalmente las elecciones están casi que a la vuelta de la esquina. Y todos estos hechos políticos y la polémica que ha venido despertando el presidente Petro con cada una de las confrontaciones que tiene casi que semanalmente, ha venido como que adelantando el ambiente del tema de las elecciones presidenciales de 2026. Pero la preocupación que existe es quién va a ser el pollo o quién va a ser la persona encargada de representar y de sellar una unidad en torno a la centroderecha y enfrentar al presidente Petro, que seguramente va a llevar un candidato muy cercano para esas elecciones, porque hay unos que son vistos como implacables en lo que tiene que ver con su discurso, pero que también son algo radicales para ciertos sectores de centro o algunos del centro que a los que son vistos desde la extrema derecha o desde la derecha pura como unos tibios. Entonces, ¿cómo lograr amalgamar todas esas fuerzas para encontrar unidad y no ir en operación avispa para enfrentar a un candidato de la izquierda que podría ganar si la derecha va dividida? No, no, estoy totalmente de acuerdo con tu lectura y ese será, pues, eso será lo que corresponderá a todos estos actores políticos en el futuro. O sea, hay que tener la inteligencia de no ir atomizado, sino ir unido, con planteamientos fuertes relacionados a la reactivación económica, a la democracia, definitivamente, y no buscar divisiones. Yo lo que creo que está pasando en la política hoy es que ellos están dejando eso en espera, por la problemática y el problema que hay hoy. Entonces, no, enfrentémonos todos hoy a esto, superemos el riesgo y después vemos quién es ese líder que se va a destacar. Pero está muy abierto, como tú lo dices hoy, el panorama todavía. Está muy De abierto. hecho, de hecho, por ahí escuché al abogado Abelardo de la Espriella diciendo que la mayor preocupación no debe ser quién va a ser el candidato en el 2026, que la prioridad es que hayan elecciones en el 2026. Ha Así es. dicho garantizar que toda la plataforma democrática, la tradición democrática del país se mantenga, que el orden institucional continúe y que haya garantías de unas elecciones limpias y verificables en el año 2026, que esa debería ser la prioridad antes de buscar una figura, un candidato para enfrentar al candidato del gobierno. Sí, y mira lo que pasó en Venezuela, que había una candidata fuerte, todo el mundo pensaba que era ella, la bloquearon y ella inteligentemente buscó a alguien que tenía el mismo nombre. ¿Sí me explico? Entonces, aquí este tema hoy, defendamos primero que haya elecciones, que no haya problemas y después que vean quiénes son los patos que se tiran al agua. Sí, eso hay que empezarlo a defender desde el domingo. Hay que dar un mensaje contundente. Y antes de mi pregunta, un saludo a esta hora. Nos dice Javier Ramírez, Arnold y Jean-Pierre, tremendo programa, se fajaron. Buena esa, muchachos. Excelente analista, el doctor Chapman. Nos dice Dubina María Tapeiro. Buenas tardes, señores Arnold y Jean-Pierre. Felicitaciones por la información. La mayoría que votaron por Petro fueron los taxistas y los que le creyeron sus mentiras que iba a cambiar el país. Ahí tienen los resultados para la marcha este domingo, nos dice Johnny Nieble de Soledad. Arnold y Jean-Pierre, felicitaciones, excelente programa. Voy con todo el domingo para la marcha en Barranquilla. Bueno, mi interrogante es, más allá de la preocupación, ¿quiénes tienen el perfil para enfrentar unas elecciones presidenciales, sea de centro, sea de derecha, que sea alguien que realmente tenga el país en la cabeza, que tenga unas propuestas realmente aterrizadas, cero populismo es lo que necesita el país y más ejecución, lo que necesita realmente Colombia. Pero también hay que estar muy alerta con estos goles que le meten al tema electoral o estos caballos de Troya, tipo Sergio Fajardo, tipo Alejandro Gaviria, y el más grande de los fiascos, este señor Rodolfo Hernández, un sinvergüenza que terminó siendo el candidato que enfrentó a Petro y que finalmente de manera descarada después salió abrazado con Petro. Es decir, ahí había como un pacto por debajo de la mesa y eso no es democracia definitivamente. Entonces hay que evitar ese tipo de caballos de Troya. Tal cual, que no nos engañen, que no nos engañen más. Ahí Sí, dicen, oiga,
Perdón, y Sí, continúe usted. sobre ese caballo dicen hoy que es Claudia. Claudia. Sí, Claudia López tiene pinta de caballo de Troya. Sí, podría ser. Bueno, finalmente la última pregunta, abogado, la última pregunta de esta entrevista, pero esperamos que no sea la última de este 2024 aquí en Contacto Radio. ¿Usted cree que finalmente se dé el fenómeno pendular? Es decir, que pasemos de un gobierno de izquierda a uno de extrema derecha o de derecha pura y dura, a un gobierno libertario, tal como sucedió, por ejemplo, en Argentina, donde los candidatos eran agua y aceite, o más bien el pueblo va a buscar a alguien más moderado, más de centro, que tenga de alguna manera que le garantice a la gente los valores democráticos, la estabilidad económica del país, pero no tan de derecha? Hoy lo que dicen las encuestas, y salía algo esta semana, de que los colombianos se están volviendo más de derecha. Antes éramos de centro mayoritariamente, hoy somos más de derecha. O sea, se está inclinando hacia la derecha porque hay que entender que la gente está desilusionada, traicionada por Petro. O sea, llegó la izquierda al poder tanto que había dicho, tanto tiempo que había demorado y ha sido todo un fracaso. De hecho, miren que esta ministra López, la que era de Agricultura, dijo en un debate: a mí lo que me preocupa es que la gente ya no va a creer en el cambio, porque el cambio ha sido un total fracaso, refiriéndose a su gobierno de Petro. Entonces, yo creo que todo está dado hacia que se incline hacia la derecha. Hay que ver hasta dónde llega el descontento, si esa derecha va a ser a una radical o una de centro, es lo que hay que ver. Pero hoy en los colombianos se manifiestan más de derecha que incluso de centro. Sí, más que vender la palabra cambio, que creo que quedó vetada para cualquier debate electoral, es salvemos a Colombia. Hay que salvar a Colombia porque va de cabeza hacia el abismo con las malas decisiones de este gobierno, muy erradas en todos los aspectos. Para cerrar, nos pide Eduard García, balín.com, taxista, que va a esta hora transportando y multiplicando la sintonía de Contacto Radio con servicio a bordo. Nos dice Arnold y Jean-Pierre, excelente programa, felicitaciones. Pregúntale al doctor Charles que repita, por favor, el recorrido de la marcha del día domingo. Llegué tarde a la sintonía. Gracias. No, gracias a ustedes y a ese amigo taxista. Nos vemos este domingo 21, todos esos barranquilleros que amamos este país, que amamos la ciudad. Nos vemos el 21 de abril, 8 de la mañana, carrera 46,72 en la estatua del Yo Arroyo. Ese que nos enseñó a decir: en Barranquilla me quedo, pero ahora que digamos a Barranquilla la defendemos. Y vamos a bajar por toda la 72 hasta la 54, Hotel del Prado, hacia la derecha, y llegamos donde se cruza con la 54 con 58, antes del Parque Fundadores. Un recorrido corto, un recorrido arborizado, buen clima, temprano, y donde vamos a demostrar de lo que estamos hechos los barranquilleros, esos que sufrimos por el Junior, y vamos a demostrarle a Petro lo que le vamos a decir: que fuera Petro. A nosotros nos respetas, Petro. Y le vamos a decir, gritando con toda la gente que se siente hoy defraudada, traicionada por este señor, que no nos quiere a Barranquilla y al Atlántico.